Bueno, hoy ya nos toca empezar con los métodos espectroscópicos atómicos, ¿sí? Em, ya se van acortando los temas que restan, así que está bueno, se van poniendo más lindos. eh, Como bien todos los métodos ópticos son bastante más bonitos. Y bueno, este es el último de los temas de los métodos ópticos, junto con el pedacito del que viene, que tienen que tener en cuenta los que son de TAI vieja, como TAI 1, ¿sí? O sea que ya tienen que estar cursando con Esteban a la vez, no sé, excepto alguno que me dijo que va a ser completo, eh, el que tenga que pasarse de TAI 1 a TAI 2, ya debería empezar a cursar con Esteban eh, los contenidos de TAI 2. Bueno, ¿cómo les fue en el examen? No, todavía no corregí la parte teórica. Sí, ayer me los pasó Ezequiel. Y así que los tengo acá al lado, pero todavía no los miré. Así que no sé si quieren contarme o lo corrijo y vemos. Ah, bueno. La segunda fecha, bueno. Bueno. No hay problema. Nada, ningún comentario, nadie se atreve a comentar nada, no. Difícil, fácil, más o menos. Nada, ni difícil ni fácil, más o menos. Bueno, la segunda fecha es el 31, ¿no? Está bien lo que estoy, 31 horas de mayo. Buenísimo. Así que bueno. Bueno, entonces si no hay ninguna consulta al respecto, vamos a arrancar con los métodos espectroscópicos atómicos y la semana que viene, que tenemos que ver nefelometría y turbidimetría, es una clase corta. Al principio vamos a ver todos los monocromadores, ¿sí? Que nos habían quedado colgados de las otras clases, para que los tengan presente para el futuro, ¿sí? Bueno. Entonces, hoy vamos a ver los métodos espectroscópicos atómicos, o sea que vamos a analizar átomos, no moléculas. Los átomos, recuerden que tienen niveles de energía discretos y solo niveles de energías electrónicos. No hay ni niveles vibracionales ni niveles rotacionales, al no haber enlaces químicos. ¿En qué se basan estos métodos espectroscópicos atómicos? Bueno, se basan en técnicas de emisión o de absorción de la radiación a través de átomos, ¿sí? Que pueden entonces absorber energía de la radiación electromagnética o emitir energía de radiación electromagnética, ¿sí? Esa radiación entonces la hacen átomos libres, ¿sí? Eso es importante que lo tengan presente a lo largo de toda esta clase. Y entonces, como los átomos tienen transiciones discretas electrónicas, lo que vamos a observar son líneas espectrales, ¿sí? Ya no es más un espectro continuo, sino que es un espectro de líneas. Y esas líneas nos van a permitir estudiar el análisis cuantitativo, y eso va a estar dado por la intensidad de estas líneas, o el análisis cualitativo, y va a estar dado por la distribución de estas líneas en el espectro. Cuando nosotros analizamos los saltos energéticos en este diagrama de Rotrian, del potasio y del sodio, por ejemplo, se ve claramente las transiciones, ¿sí? De los orbitales 3, 3s a 3p, 3p a 3d, al 4p o al 4s, y obviamente los saltos electrónicos son de diferentes intensidad, diferente energía,
y por lo tanto diferente longitud de onda, ¿sí? Entonces eso hace que el sodio tenga líneas en su espectro a 330,2, a 589 o a 819, ¿sí? El potasio tiene aún más transiciones, ¿sí? Entonces tiene más o diferentes espectros de línea. Por supuesto que hay transiciones más probables que otras, y entonces serán líneas eh, más intensas que otras, ¿sí? Por las probabilidades de que ocurran. Esos espectros de línea, en realidad, cuando uno los ve, tienen esta forma de picos, ¿sí? Con un ancho definido, muy chiquitito, pero bueno, tienen un ancho. Cada átomo tiene un espectro completamente diferente, con lo cual, si yo hago un espectro atómico, puedo decir, mirando el espectro, de qué átomo estoy hablando, ¿sí? Entonces me permite hacer el análisis cualitativo. Ese ancho que tienen esos picos, que no debería ocurrir, porque si son saltos discretos, se deben a un par de cosas, ¿sí? A un par de fenómenos. El primero es el fenómeno de incertidumbre, que es la imposibilidad de encontrar en el mismo tiempo la posición y el tiempo de un electrón en un orbital. ¿Sí? Eso genera un pequeño ensanchamiento. Lo mismo que algunos campos magnéticos que pueden ocurrir entre átomos y el entorno, que también generan ensanchamiento de esos picos. Y hay dos efectos muy importantes que ensanchan las líneas para que sean picos, que son la aparición del efecto Doppler y el ensanchamiento por presión. El efecto Doppler es como lo que han visto en física, el sonido de la bocina cuando el auto se acerca o cuando está más lejos, ¿sí? Que está relacionado con que se juntan las ondas del sonido, y entonces al acoplarse las ondas de sonido, uno las escucha más intensamente. En este caso, lo que está ocurriendo es que en el proceso de atomización de la muestra, las especies ya atomizadas, o sea, los átomos libres, se mueven hacia adentro y hacia afuera del detector, y eso provoca que se acerquen y se alejan del detector del equipo, y eso hace que se vayan ensanchando, ¿sí? El ensanchamiento es bastante amplio, más o menos de 5 nanómetros, y puede llegar a ser muy, muy grande. Es un efecto que no podemos evitar, ¿sí? Sino que debemos conocer que existe. Pero eso nos puede provocar que se superpongan algunas líneas con otros átomos, entonces debemos conocer perfectamente lo que ocurre. El efecto de presión, el ensanchamiento por presión, es un fenómeno mucho más tangible que ocurre cuando los átomos colisionan, ¿sí? Con otros átomos presentes o especies presentes que no corresponden al mismo átomo, y eso provoca un ensanchamiento, ¿sí? Por la excitación que tienen por ese choque, ¿sí? A medida que uno aumenta la temperatura, estas colisiones son mucho mayores, dado que aumenta la energía cinética, y por lo tanto empezamos a tener ensanchamientos más grandes, ¿sí? Entonces hay que saber regular muy bien la temperatura para que estos fenómenos estén un poco más bajo control. Entonces, dentro de las técnicas atómicas, hay tres grandes técnicas, de las cuales nosotros solamente vamos a ver dos, ¿sí? Las técnicas de absorción atómica, las técnicas de emisión atómica y las técnicas de fluorescencia atómica, ¿sí? Nosotros vamos a abocarnos a la absorción atómica y a la emisión atómica. En la emisión atómica, los átomos que se atomizan en una llama, ¿sí? Una muestra de una sal de nuestro átomo de interés, se introduce en la llama y luego de sufrir una serie de procesos obtenemos los átomos metálicos libres. Esos átomos en esa llama pueden tomar suficiente energía de la llama y pasar a un estado electrónico excitado, ¿sí? Para que cuando regresen a estado fundamental emitan radiación. Y en ese caso, esa radiación emitida puede ser seleccionada con el monocromador, que es el instrumento capaz de seleccionar la longitud de onda, y detectada por el detector. Con lo cual, en este caso se llama emisión atómica, porque lo que estoy emitiendo es la emisión de los átomos cuando regresan al estado fundamental. Otra forma de que se exciten es que si bien los átomos están atomizados en esta llama, ¿sí? La sal nuestra la logré obtener como átomo libre,
midamos la absorción de una fuente lumínica, ¿sí? Entonces, impactamos con la radiación electromagnética de una fuente específica, los átomos absorben parte de esa radiación y yo mido qué cantidad se absorbió, ¿sí? Es como si fuera un espectrofotómetro, pero donde el portacubeta es en realidad los átomos en la llama. Y la ocurre de manera muy similar, también con una lámpara específica, se mide a 90 grados, ¿sí? Como habíamos hablado la clase pasada. Estas técnicas atómicas, en general, tanto la emisión como la absorción atómica, son técnicas muy sensibles y muy selectivas, ¿sí? Eso lo que hace es que haya transiciones electrónicas que se realizan de forma discreta y definida, ¿sí? Y eso hace que sean diferentes de un átomo al otro, ¿sí? Eso que nos permite que en el caso, por ejemplo, las espectroscopías de emisión atómica, podamos hacer un análisis multielemental con una sola medida, ¿sí? Podemos ver todos los átomos presentes en una muestra con una única medida. ¿De qué técnica estemos hablando? Va a depender de dónde estén esos electrones de los átomos, ¿no? Si hablamos de una absorción atómica, los electrones deberían estar en el estado fundamental para absorber radiación de la lámpara y pasar al estado excitado, y yo mido cuánta radiación absorbió, o mejor dicho, cuánto es transmitida, ¿no? Si estuviera hablando de una emisión atómica, yo esperaría que los electrones de estos átomos estén en el estado excitado y cuando regresen al estado fundamental emitan radiación. De cuán poblado esté un estado o el otro, lo podemos calcular a partir de la ecuación que ya vimos de Boltzmann, donde nos da una idea del número de electrones en el estado excitado respecto al estado fundamental, relacionada con dos parámetros probabilísticos, multiplicados por un exponencial elevado a la energía sobre K por T, con lo cual la temperatura juega un papel excepcional en el lugar en donde vamos a encontrar a estos electrones de los átomos. Por ejemplo, si uno aumenta la temperatura, ¿sí? De la fuente, de esa llama que decíamos que contiene a nuestros átomos libres, la energía de esa llama es capaz de aumentar 4% la población de átomos en el estado excitado cada 10 grados Kelvin que se aumente la temperatura. Por eso, para que uno tenga una emisión atómica, es decir, logre tener el estado excitado poblado de electrones, es muy importante controlar correctamente la temperatura de la llama. En cambio, para absorción atómica no es crítico porque yo necesito tener esos electrones en el estado fundamental. La espectroscopía de emisión atómica requiere, obviamente, de, en principio de todo, poder atomizar las sales, ¿no? Y en ese sentido, ¿alguien me quiere preguntar algo? Bueno, en ese sentido, se requiere, lo que estamos midiendo es la emisión de radiación electromagnética por la especie atómica que, al regresar al estado fundamental, emite. Y hay distintas formas de excitación de estos electrones en los átomos. Puede ser por una llama, puede ser por un arco eléctrico, por una descarga eléctrica o por un plasma acoplado inductivo. Para que esto pueda ocurrir con eficiencia, nosotros lo que tenemos que hacer primero que nada es acercar la muestra a esa fuente capaz de atomizar y excitar los átomos, ¿no? Entonces lo primero que vamos a tener en este equipo es un nebulizador, ¿sí? Que es la forma en la que vamos a hacer llegar nuestra muestra, nuestra sal soluble, a la fuente de excitación, ¿sí? Que en este caso está dibujada una llama, el nebulizador está acá abajo, ¿sí? Está dibujada una llama, que es nuestra fuente de excitación. Luego vamos a tener un monocromador o dispersor de luz capaz de seleccionar la longitud de onda a la cual yo tengo que medir esa emisión, y un detector, ¿sí? Que es capaz de detectar y traducir la señal en una señal legible, ¿sí? Y ese es un esquema sencillo de un espectrofotómetro de emisión de llama. Esa llama
es una llama que permite en su forma más simple, ¿sí? En una llama común de gas de línea, excitar elementos del grupo 1 y 2, y es decir, alcalinos y alcalinos terres. Cuando la muestra se introduce desde el nebulizador a la llama, ¿sí? Esa muestra en general es líquida, aunque puede ser gaseosa, la excitación ocurre en esa llama, y en esa llama van a ocurrir una serie de procesos, ¿sí? Para que la muestra llegue a la llama, necesitamos que ese nebulizador sea suficientemente eficiente para que la mayoría de la muestra, es decir, una parte representativa de la muestra de interés, llegue realmente al atomizador, a la llama, ¿sí? Entonces, el más sencillo de estos nebulizadores, que es un tubo de tipo Venturi, donde entra el gas, que va a ser el combustible y el oxidante de la llama, a presión, arrastra la muestra, ¿sí? Y la muestra se expande en forma de neblina. Esa neblina está constituida por gotas de diferentes tamaños, ¿sí? Esas gotas, cuanto más pequeñas sean, ¿sí? Van a poder llegar fácilmente a la llama y sufrir todos los procesos hasta atomizar la muestra, ¿sí? También en general se forman gotas regulares que no alteran el equilibrio de la llama, y las gotas más grandes caen directamente al desecho y se pierden. Un mechero un poco más, un nebulizador un poco más eficiente es la cámara de premezclado, donde el combustible y el oxidante, que van a ser los que van a dar la energía para que la llama sea correcta, entran a presión, ¿sí? Esa presión de gas que va hacia la llama arrastra la muestra, que es tomada por aquí, la muestra golpea, la muestra líquida, contra una bolita de vidrio y se expande y empieza a colisionar cada uno de esas gotitas con diferentes deflectores, de manera de romperlas en gotas cada vez más pequeñas que van a llegar, arrastradas por los gases, rápidamente a la llama y quemarse en ese quemador, ¿sí? Las gotas grandes caen al fondo de la cámara de premezclado y van al desecho, ¿sí? Que es el tubo de drenaje. Esa llama a la que llegan es una llama que tiene distintas zonas, ¿sí? La zona de combustión primaria, que es la primera parte, es una parte bastante fría de la llama, y solo se logra desolvatar a nuestra sal, ¿sí? Eliminar el solvente, porque ahí tenemos un montón todavía de ionizaciones pertenecientes a los gases de combustión. Luego tenemos una zona intermedia, que se llama zona interconal o interzonal, que es la zona de mayor temperatura, que se logra la atomización y la excitación de los átomos, es decir, acá ocurre lo más importante del proceso. Y luego una parte externa donde ocurren procesos de oxidación que no nos interesan tanto, digamos, esta zona de combustión secundaria. Si la llama tiene la capacidad calorífica suficiente para excitar al analito, entonces estamos hablando de una llama correcta para la emisión atómica, ¿sí? Y en general, uno lo que busca es que esta llama tenga un espectro, ¿sí? Porque obviamente, fíjense que tiene colores, tenga un espectro pobre, ¿sí? Yo quiero que mi detector vea a mis analitos y no tanto a mi llama. Y eso del espectro pobre va a depender mucho de qué mezcla de combustible y oxidante esté yo utilizando para generar esta llama. Una llama de hidrógeno y aire es una llama muy pobre en el espectro, pero muy peligrosa, ¿sí? Esta es una llama aire propano, ¿sí? Que tiene algunos picos bien conocidos, lo mismo que la llama de dióxido de nitrógeno, dióxido nitroso y acetileno, o acetileno y aire, ¿sí? Lo que hay que conocer son los espectros para poder identificar claramente cuál es el espectro de la llama. ¿Cómo elijo qué gas uso? ¿Solo por el espectro? No, bueno, también voy a elegirlo por la temperatura que necesite para excitar y atomizar mi muestra. Por ejemplo, una llama, gas natural, aire, es una llama de unos 1800 grados centígrados. La de hidrógeno puede llegar hasta los 2600, la de acetileno hasta los 2000, entre los 2300 y 3200, y la de óxido nitroso acetileno puede llegar hasta los 4800 grados. ¿Qué me permite aumentar la temperatura? Bueno, que átomos más difíciles de tener transiciones pueda analizarlos. Entonces, depende mucho de qué tipo de átomos esté hablando, qué tipo de
llama voy a tener que generar. ¿Sí? Con esta llama, dijimos, hoy puedo analizar tranquilamente los alcalinos y alcalinos térreos, pero no un metal de transición. Ahora, cuando el analito llega a la llama, ¿sí? Llega como sal. ¿Sí? Es una gota acuosa de una sal, por ejemplo, cloruro de magnesio. En la primera parte, lo que tiene que ocurrir es que se desolvate. Al perder el solvente, lo que me va a quedar es cloruro de magnesio sólido, que si sigo calentando pasa al estado líquido, y luego, si aún caliento más, lo logro vaporizar. ¿Sí? El estado gaseoso, cloruro de magnesio gaseoso. Y una vez en estado gaseoso, puedo lograr romper esa molécula en átomos aislados de magnesio y cloro. Ese átomo de magnesio es el que sigue tomando calor y energía de la llama y pasa a un estado excitado para que cuando regrese al estado fundamental emita radiación, que es lo que voy a medir en la emisión atómica. ¿Sí? Estos son los procesos en la llama. Otra forma de excitarlos es a partir de una fuente que se llaman arcoeléctricos, ¿sí? Donde se genera se tiene un cátodo y un ánodo, donde el cátodo tiene un reservorio para la muestra y se hace una descarga eléctrica capaz de arrancar esos átomos de la muestra, de la superficie de la muestra y excitarlos. ¿Sí? Cuando regresan emiten radiación en esta dirección. Este otro cátodo es un cátodo rotatorio que es capaz de tomar películas muy pequeñas de muestra. Y entonces, cuando es irradiada, va a arrancar los átomos de toda la muestra, a diferencia de acá, que solo logra obtenerlos de la parte superior. ¿Sí? Pero el fenómeno es el mismo. En cambio, la fuente de excitación por plasma es una fuente muy, muy potente, ¿sí? Es de mayor capacidad de atomización y excitación que se conocen. Es una llama donde se excita el gas argón por una chispa eléctrica y a partir de un campo magnético se genera un toroide de electrones de alta energía, logrando tener temperaturas en torno a los 10.000 Kelvin. ¿Esto qué genera? Que podamos excitar todos los átomos de la tabla periódica y tengamos una sensibilidad muchísimo mayor a la de una fotometría de llama clásica. Este mechero está construido por una bobina de inducción, ¿sí? Y el argón, que entra por este orificio y la muestra con el argón por este otro, es excitado a partir de una chispa eléctrica, se generan argón más y electrones, y esos electrones, a partir de la bobina magnética, ¿sí? Comienza a generar una agitación, una rotación, ¿sí? Tipo toroide, a los lados del mechero de alta energía, que provocan que esta llama sea de unos 10.000 Kelvin. ¿Sí? Si hacemos un corte longitudinal de ese mechero, vamos a ver que tenemos la entrada de la muestra, por aquí abajo, la entrada del gas, argón, ¿sí? Y una camisa de enfriamiento. Se produce por aquí la chispa eléctrica, en ese capilar, se generan argón más y electrones, y esta bobina de campo magnético comienza a generar el campo magnético y se genera el toroide, ¿sí? Este círculo de acá es un toroide de electrones de alta energía que al ir chocando entre ellos generan elevadas energías en el mechero. Y además genera una llama muy pobre en su espectro, y eso lo hace aún mucho más sensible a la técnica. Para tener un equipo de este tipo, en general, se pueden tener monocromadores de redes de difracción, aunque existe un monocromador un poquito más eficiente, que es este monocromador que se llama círculo de Rowland, que obviamente es un círculo con una rendija de entrada, donde tiene una red de difracción curva que permite hacer los cambios de camino de la radiación y hacer converger de a poco en las rendijas de salida cada una de las longitudes de onda separadas más o menos 0,01 nanómetros. Es un monocromador muy eficiente. Y permite que si uno pone un detector que pueda ver todas las longitudes de onda, nos deja hacer el espectro, ¿sí?, atómico del átomo de interés. ¿Sí? Y por lo tanto me permite identificar átomos. Acá les muestro algunos de los espectros de algunos metales. Fíjense, el sodio tiene esa línea D tan llamativa, mientras que el calcio, está muy cerquita en la tabla periódica del sodio, tiene un espectro completamente diferente.
lo mismo que los metales que tenemos arriba. Por ejemplo, fíjense el litio, ¿sí? También tiene un espectro bien diferente al resto de los metales, lo cual permite y lo hace muy sencillo tener o hacer un análisis cualitativo para identificar los analitos. ¿Sí? La intensidad de estas bandas va a depender de la cantidad también, de la probabilidad y de la cantidad de átomos que tenga, ¿no? El método de detección es igual que lo que vimos, son fototubos, mejor dicho, fotomultiplicadores, ¿sí? Y eso permite que tengamos en su conjunto un análisis cuantitativo sin mayores problemas. Entonces, si uno tiene que pensar en un fotómetro sencillo de llama, tiene, por un lado, el nebulizador, ¿sí? Una llama, ¿sí? Si es un fotómetro, no un espectrofotómetro, acá hay un filtro, ¿sí? Un detector y un traductor de señales. ¿Sí? Bastante sencillo. Bien, hasta aquí la espectroscopía de emisión atómica. ¿Está bien? O sea, acá los átomos se excitaban y cuando volvían a estado fundamental emitían radiación. La espectroscopía de absorción atómica, que también nos permite hacer un análisis cuantitativo, pero no tanto cualitativo, cumple con la ley de Wien. ¿Sí? Entonces es un instrumento que consta de una fuente, ¿sí?, de radiación, obviamente un nebulizador y mechero para poder atomizar la muestra, y sería, entre comillas, nuestra cubeta, con un espectrofotómetro, luego de eso un monocromador y por último un detector. Aquí no necesitamos controlar tanto la temperatura porque se requiere esa llama solamente para atomizar la muestra, no para excitarla. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene sobre la emisión atómica? Bueno, tiene muchísimas menos interferencias, ¿sí? Obviamente, como dijimos recién, depende menos de la temperatura, tiene una mejor sensibilidad y exactitud, ¿sí? Nos permite análisis en el orden de las ppb, aunque el plasma inductivo también, y tiene la desventaja de que se pueden formar algunos óxidos, ¿sí?, que evitan la absorción, y que no se puede hacer un análisis multielemental. La fuente de atomización acá, o sea, acá la llama, solamente atomiza la muestra, no la excita. Y hay dos formas de hacerlo. Puede ser por una atomización en llama, para muestras líquidas o gaseosas, o por una atomización sin llama, utilizando un horno de grafito para muestras sólidas o líquidas. Al igual que antes, acá lo que tenemos es una cámara de premezclado, sí o sí, acá no hay un mechero simple con un nebulizador, sino que sí o sí el mechero tiene adosada la cámara de premezclado que explicamos hoy, ¿sí?, que asegura que la mezcla de los gases y la llegada de la muestra es correcta, ¿sí? Y el mechero tiene una forma de cabezal alargado, con un camino óptico, porque aquí se cumple la ley de Beer, entonces el camino óptico es fijo, y en general uno puede cambiar de mechero para cambiar el camino óptico, ¿sí? Entonces la muestra aspirada por el nebulizador llega en gotas pequeñas a la llama, ¿sí?, en un flujo constante. O sea que es una muestra dinámica, tanto en la emisión como en la absorción atómica, la muestra llega nebulizada y es una muestra dinámica, va llegando todo el tiempo. En la llama, esas llamas en general están construidas por acetileno aire o acetileno óxido nitroso, según la temperatura que se necesite, ¿sí? El óxido nitroso en general tiene mayor capacidad calorífica, pero es una llama más ruidosa, ¿sí?, tiene más espectro. Como decíamos recién, se requiere mucho volumen de muestra, porque al ser una muestra dinámica, es decir, todo el tiempo tiene que llegar muestra, necesito más de 1 mililitro, les diría en torno a 10 mililitros es el volumen que uno pretende tener de la muestra para utilizar. Lo que tiene de ventajoso es que al tener tan bajo el límite de detección entre las ppb y las ppm, si tengo una muestra de poco volumen, probablemente pueda diluirla para poder medirla, ¿sí? Entonces, un diagrama de bloques de un un equipo de absorción atómica tiene una fuente, ¿sí?, un chopper que lo que hace es como un ventilador. Cuando el aspa se interpone entre la lámpara y la muestra, yo puedo medir el espectro de la muestra, es decir, de la llama,
En cambio, cuando yo dejo pasar la luz, puedo medir la absorción de luz solo por el analito, ¿sí? Entonces, fuente, aquí está la muestra, cámara de premezclado, mechero y llama, monocromador, en general una red de difracción, y detector, un fotomultiplicador. ¿Qué interferencias tienen? Y en esto tanto la emisión como la absorción atómica son muy parecidas. Bueno, pueden tener interferencias de dos tipos, espectrales y químicas. Las espectrales se relacionan con interferencias de radiaciones provenientes de otros átomos de la matriz, o puede haber absorción y emisión donde hay interferentes que no puede discriminar el detector, ¿sí? Pueden haber moléculas que absorban o átomos mejor en la misma región espectral. Y las interferencias químicas se suelen relacionar con reacciones químicas entre analito y algún interferente, ¿sí? Que puede dar compuestos poco volátiles, pueden formar también compuestos que se disocien fácilmente o se ionicen, ¿sí? O que eviten la disociación. Perdón, pueden haber también combinaciones que exalten la señal, o sea, uno ve más señal que la que tiene, porque se forman compuestos mucho más volátiles. Pueden comprar al revés, formarse compuestos refractarios, es decir, que no son fáciles de atomizar y por lo tanto veo menos cantidad que la que tengo. ¿Sí? Entonces, si comparamos la absorción atómica con la emisión atómica, los instrumentos, la emisión atómica no requiere lámpara. ¿Sí? Y la absorción atómica sí requiere lámpara. La emisión atómica, la calidad del monocromador, si tengo un plasma inductivo, tiene que tener mejor calidad que en la absorción atómica. La emisión atómica, en general, requiere de nosotros para que podamos tener en cuenta los más parámetros que en otro lado. ¿Por qué? Porque yo acá tengo que controlar perfectamente la llama, ¿sí? Porque quiero saber qué temperatura tiene. Y además, lo que tiene de ventaja la emisión es que es mucho más simple de llevar adelante. No tengo que hacer correcciones de fondo, ni tengo lámpara que encender, ni nada de ese estilo. En precisión y exactitud son parecidos. Las interferencias suelen ser las mismas, aunque en la emisión suelen haber más interferencias espectrales. Y los límites de detección son comparables y complementarios, es decir, ppb y ppm para la emisión atómica. La ventaja que tiene el equipo de absorción atómica es que yo puedo apagar la lámpara y usarlo en modo emisión atómica. O sea, es un equipo que me permite las dos cosas, usarlo en modo de emisión y en modo de absorción. Cuando yo no tengo llama, la forma de atomizarlo es a partir de un horno de grafito, que tiene como ventaja principal poder usar muestras sólidas, ¿sí? Y el tiempo de permanencia en la muestra en ese horno es muchísimo más alto que cuando lo hago en la llama y por lo tanto me da más sensibilidad y me baja el límite de detección. Ese horno de grafito está construido por un tubo de grafito muy chiquitito, más o menos de la longitud del capuchón de una lapicera, ¿sí? Que tiene un orificio central, donde uno con una jeringa inyecta la muestra, la deposita o el sólido. Del lado opuesto, perpendicular, lo que tengo es el camino óptico, el paso óptico, ¿sí? Acá va a estar la lámpara, que va a tratar con radiación electromagnética de excitar esos átomos atomizados aquí. Luego tiene unos bloques calefactores, que son los que van a aumentar la temperatura de este bloque, una purga de gases y un sistema de refrigeración. Cuando yo uso un equipo de horno de grafito, lo que debo hacer es un programa de temperatura. Yo no puedo calentar de golpe la muestra de 0 a 800 grados, porque lo que empiezo a tener son pérdidas de muestras porque empieza a explotar y saltar para todos lados, y entonces empieza a salir por el edificio, etc. Entonces se hacen rampas de calentamiento, para que siempre los procesos de secado, carbonización y atomización se cumplan suficientemente en el proceso para que la muestra esté perfectamente atomizada. Y entonces uno lo que hace es, deposita la muestra, empieza un calentamiento a temperatura ambiente, una termostatización, luego se hace una rampa cambiando muy poquito, 5 grados por minuto,
de 50 grados a casi 200, ¿sí? Luego se mantiene un tiempo a 200 grados, ahí garantizamos que hasta el secado de la muestra, ¿sí? Luego comienza un aumento mucho más pronunciado, ¿sí? Con una pendiente más pronunciada, más o menos 50 grados cada minuto, y llevo el calentamiento de 200 a 800 grados, ¿sí? Mantengo esos 800 grados, donde termino con la calcinación, ¿sí? Y carbonización y mineralización. Y por último, ahí sí, empieza a aumentar la temperatura hasta llegar a los 3000 grados centígrados y ocurre el proceso de atomización sin ningún problema. Se usa para purgar este sistema el gas argón, ¿sí? Este gas argón lo que permite es eliminar el exceso de material en las primeras etapas, pero también evita la producción de cianógenos, que es un gas súper tóxico y mortal, y reduce mucho la oxidación de la muestra, ¿sí? O sea que siempre se hace pasar argón mientras está ocurriendo el proceso. ¿Cómo es la fuente de radiación? Bueno, las fuentes de radiación de las espectroscopías de absorción atómica en general son fuentes de línea que permiten que no haya interferencia con los átomos porque emiten en la línea que absorbe exactamente el átomo. Y las hay de dos tipos, las de cátodo hueco y las de descarga sin electrodos. Las lámparas de cátodo hueco son obviamente lámparas de línea que tienen un cátodo recubierto por el metal de interés, es decir, si yo voy a medir en una muestra, quiero medir magnesio, la lámpara va a tener el cátodo recubierto de magnesio también, ¿sí? Es un cátodo conductor y tiene un ánodo enfrentado. Cuando se enciende la lámpara, ¿sí? Que está llena además de gas inerte, argón, se aplica una diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo, el argón se excita, ¿sí? Con esa energía se ioniza en argón más de electrones, y esos argones van hacia el cátodo, chocan y arrancan un átomo metálico, ¿sí? Ese arrancar el átomo metálico del cátodo se lo llama sputtering, ¿sí? Entonces comencé a tener metal, en el caso que hablamos recién, magnesio gaseoso. Y luego ese magnesio gaseoso puede chocar con otro átomo de argón más y excitarse. Cuando ese metal vuelve a estado fundamental, emite radiación de línea. Si era magnesio, las líneas del magnesio. Y entonces, si yo en mi muestra quiero ver magnesio, como la línea que emitió la lámpara tiene la energía suficiente para la transición, lo va a absorber sin problema. ¿Sí? Se corta, sí, ahí lo vi. Quieren que cortemos y nos... No queda mucho, ¿eh? Y nos reconectemos, ¿les parece? Acuérdense que hay que esperar 4 minutos. Bueno, hagamos así. Nos
Bien. Esperemos que terminen de unir y comenzamos. Bien. Entonces, la lámpara de cátodo hueco, ¿sí? Produce emisiones de línea y van a estar construidas con el depósito del elemento, el cual yo quiero determinar en mi muestra, ¿sí? Existen lámparas multielemento, pero solo puedo hacer usos limitados de ella, ¿sí? No todos los materiales se pueden utilizar para depositar en el cátodo como multielemento. En general suelen ser muy volátiles y no son buenos conductores, ¿sí? ¿Ves? Los monocromadores son, en general, redes de difracción, ¿sí? Sencillas, y los detectores fotomultiplicadores. ¿Cómo se hace un análisis por absorción atómica? Bueno, cuando uno quiere plantear una determinación de un elemento en particular, uno tiene que tener en cuenta qué longitudes de onda y el ancho preciso de las rendijas, la sensibilidad y el intervalo de linealidad, ¿sí? Que necesito para esta determinación, seleccionar si la forma de atomización que voy a utilizar va a ser una llama, ¿sí? Y el tipo de llama seleccionar, ¿sí? Lo mismo que el método de introducción de la muestra, o va a ser un horno de grafito y qué rampa de temperatura voy a llevar adelante. Y luego pensar que para hacer un análisis cuantitativo, existe una relación lineal, por la ley de Beer, entre la absorbancia y la concentración. Esta relación lineal también existe en la emisión atómica, donde la intensidad es una constante por la concentración. Para absorción atómica, los métodos para hacer este análisis están perfectamente establecidos, ¿sí? Las condiciones suelen estar estandarizadas y los protocolos de trabajo suelen estar muy aceitados. Por supuesto que uno tiene que tener en cuenta la muestra en la que va a hacer este análisis y disponer de patrones adecuados para estas técnicas, ¿sí? Que tengan calidad de pureza muy alta, ¿sí? Eh, en general se dispone de una buena base de datos que completa mucho estos protocolos para llevar adelante las medidas. Suelen ser sistemas muy precisos, más o menos 0,5% en error relativo, y una muy buena sensibilidad. Con lo cual, uno por estas técnicas pueden hacer un análisis de trazas, ¿sí? Muchas veces se estudian mucho las intoxicaciones con metales, por ejemplo, el arsénico, ¿sí? En el caso de tener que analizar, por ejemplo, arsénico, selenio o antimonio, lo que se solicita es la generación de hidruros. Se necesita hacer eso para medir, ¿sí? Entonces se utilizan compuestos reductores, son calentados en una cámara de cuarzo más o menos a 1000 grados, y eso nos permite analizar estos compuestos a partir de la generación de hidruros volátiles, ¿sí? Y nos permiten detectar unas pocas partes por millón de esa manera. Entonces se usan reductores como por ejemplo el zinc medio clorhídrico o el boluuro de sodio, ¿sí? Estos reductores generan excesos de hidrógeno y entonces reducen fácilmente, y a partir de un sistema eh, de, de- de complejo, digamos, de vidrio, uno puede, por ejemplo, lograr hidruros volátiles muy sencillos, por ejemplo, para determinar mercurio, ¿sí? Y eso lo permite realizar a partir de los reductores. ¿Está bien? Entonces, en conclusiones, los métodos espectroscópicos atómicos nos permiten medir átomos. Y hay de dos tipos: los de emisión atómica, donde los electrones de los átomos son excitados y al regresar a estado fundamental se emite radiación, y para ello se requiere de un control de la temperatura muy importante, o los métodos de absorción atómica, donde
los átomos atomizados en la llama o en el horno de grafito absorben parte de la radiación de una fuente que está construida con el mismo elemento que voy a determinar, ¿sí? Los dos tipos de métodos están basados en los espectros atómicos, ¿sí? Y nos permiten hacer un análisis cualitativo y multielemental en el caso de la emisión atómica, ¿sí? Yo puedo hacer un espectro y determinar qué átomo es, y además puedo hacer un análisis multielemental cuando hablo de emisión atómica, cosa que en absorción atómica no puedo realizar, ¿sí? Las muestras en general son líquidas o gaseosas, aunque en el caso de usar un horno de grafito, puede ser sólida para el caso de absorción atómica, ¿sí? ¿Está bien? Y en general las técnicas de emisión atómica son técnicas bastante rutinarias, mientras que las de absorción atómica son un poquito más complejas, ¿sí? Bueno, hasta aquí la clase de emisión y absorción atómica. ¿Está bien? ¿Tienen alguna consulta de esto o de cualquier cosa anterior? Nada, nada, nada. Yo voy a tratar de terminar de corregir hoy, pero Ezequiel todavía no terminó tampoco. Así que supongo que entre hoy y el lunes tendremos las notas disponibles, espero. Bueno, buenísimo. Esperemos que haya ido bien. Bueno, entonces si no tienen consultas, no los retengan. Sí, decime, además del Escudo, aconsejo otro libro para bibliografía. Mira, está el Harris también, pero el Escudo, la verdad que en esta parte está bastante completo. Me parece que no es necesario sumar otro, digamos. Buenísimo. Bueno, ¿no hay más preguntas entonces? ¿Ninguna consulta, nada? Bueno, si es así, los dejo descansar, que tengan un buen fin de semana. La semana que viene es corta, así que no nos vemos recién la otra nosotros, ¿sí? ¿Está bien? De todas maneras, tienen el chat por cualquier consulta. Buen fin de semana. Pásenlo lindo.